o de compañeros o de profe. Soy Manolo Tenorio al aula y vengo a hablarles de cáncer, tanto qué es como sus propiedades básicas y algunas de las causas de este. Así que sin más preámbulos, comencemos. El cáncer es una enfermedad genética, lo que significa que tiene alteraciones dentro de genes específicos y además de esto, no es una enfermedad hereditaria. Esto se debe a que las enfermedades hereditarias poseen el defecto genético en el cromosoma, mientras que, para la mayoría de los cánceres, el defecto genético se encuentra en el ADN de las células del individuo afectado. Y estos cambios genéticos son los que hacen que las células cancerosas no cumplan las mismas reglas que las normales, o pues que las células sanas. Y por esto hay varias restricciones que no afectan a las células cancerígenas, como son las siguientes. Estas restricciones que desobedecen son, en primera, la división regulada. Las células sanas no se dividen sin ser estimuladas. Las células cancerígenas sí. En segunda, la supervivencia tras el daño. Las células sanas no sobreviven tras incurrir un daño irreparable. Las células cancerígenas no solamente sobreviven, sino que proliferan excesivamente. Y en tercera, la permanencia. Las células sanas no se separan de un tejido para formar colonias independientes. Las células cancerígenas, dependiendo del tipo de tumor, pueden hacer esto. Y eso me lleva al siguiente punto, los tipos de tumores cancerígenos. Las células cancerígenas proliferan excesivamente y empiezan a formar cúmulos que se transforman en tumores. Estos tumores pueden ser benignos o malignos. La diferencia siendo que un tumor benigno permanece localizado y es mucho más fácil de tratar. Un tumor maligno se esparce por todo el cuerpo y empieza a generar pequeños tumores en diferentes áreas, en vez de mantenerse en el lugar donde apareció originalmente. En la figura 16.1 que tengo en pantalla, vemos un tumor maligno, ¿sí? Un cáncer en proceso de metástasis, y se ve en rojo alrededor de las otras células. En esta imagen se puede notar que el tumor se está esparciendo y por eso vemos partes del tumor en diferentes áreas en vez de estar todo localizado. Vemos que ya se está empezando a esparcir y a invadir el tejido hepático normal. El metástasis ocurre en diferentes etapas. Primero se genera la célula cancerígena. Luego esta se va dividiendo y dividiendo para generar una colonia localizada. Esta colonia crece y luego empieza a esparcirse por el cuerpo. Pero se podrán preguntar, ¿cómo hace esto? Lo que hace el cúmulo de cáncer o el tumor de cáncer es que manda células apóstatas que se separan de la masa original. Estas células ingresan en la circulación del cuerpo y mediante las vías sanguíneas se extienden a diferentes áreas del cuerpo del infectado. De esta forma, un cáncer que originalmente pudo haber estado en un área superior del cuerpo puede esparcirse y generar tres tumores distintos en otras áreas. Estos tumores secundarios pueden ser fácilmente letales y ya son mucho más difíciles de extirpar. El cáncer es una enfermedad muy común y debido a esto, además de los efectos que tiene tanto en la esperanza como en la calidad de vida de las personas que lo padecen, han habido grandes esfuerzos de investigación acerca de esta enfermedad. Y aunque todavía estamos muy lejos de encontrar una cura, se han logrado grandes avances. Por ejemplo, en el año 2011 la American Association for Cancer Research publicó que el índice de mortalidad para todos los cánceres descendió 22% entre 1990 y 2007. Para los hombres, bueno, y para las mujeres descendió en un 14%. La gráfica que a continuación, o bueno, la figura 16.2 muestra que, aunque todavía hayan muchos cánceres, muchos casos de cáncer en Estados Unidos, los niveles de muerte por cáncer no son tan altos, ¿sí? Y se hace especial énfasis en el cáncer de próstata, cáncer de mama y cáncer de colon, ya que estos han sido detectados en etapas iniciales, lo que ha hecho que el tratamiento pueda ser efectivo.
y por tanto reducido enormemente las muertes por estos tipos de cáncer. Propiedades básicas de las células cancerosas. Una de las propiedades básicas de las células cancerosas es la pérdida del control del crecimiento celular. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto que las células cancerosas crecen a la misma velocidad que las células sanas, estas no se detienen cuando encuentran inhibición. Con experimentos in vitro podemos ver esto. La figura 16.3 nos muestra lo que estaba mencionando anteriormente. Y es que las células normales, las células sanas, crecen en una sola capa y cuando llegan al borde se detienen, mientras que las células cancerosas siguen creciendo y formando cúmulos incluso después de haber llegado al borde. Las células cancerosas se apilan unas sobre las otras formando estos cúmulos que mencioné anteriormente. Y no solamente ignoran las señales que inhiben el crecimiento, sino que pueden proseguir su crecimiento en ausencia de señales promotoras, en ausencia de estímulos, cosa que a las células normales no les sería posible. Otra característica de las células cancerosas es que se dividen ilimitadamente. ¿Sí? Se dividen de forma indefinida, parecen inmortales. No presentan un envejecimiento a medida que siguen presentando la división celular. Y esto se debe a que tienen telomerasa, una enzima que las células sanas no tienen. Y esta enzima mantiene los telómeros en los extremos de los cromosomas, permitiendo que la célula continúe su división sin mostrar señales de envejecimiento. Ahora, sumando esto con lo mencionado anteriormente, de que no solamente no requieren estímulos, sino que además de eso no obedecen inhibición, se puede presentar lo que vemos aquí en la figura 16.4, que es los efectos de la privación del suero en el crecimiento de las células normales y las transformadas. ¿A qué se refiere eso? En azul podemos ver qué pasa cuando a las células sanas les quitas el suero. Cuando no hay suero en el ambiente o no hay factores de crecimiento en el ambiente, las células simplemente no aumentan su población a lo que deberían, como se ve en el contraste entre la línea azul y la línea azul delineada, que es la que no tiene el factor de crecimiento en el suelo. Por otro lado, las células cancerosas presentan una disminución muy leve cuando se les quita el suero, como se puede ver con la línea roja y la línea roja delineada. ¿Sí? Se ve que si bien disminuye la población de células cuando no hay suero, esta sigue siendo mucho mayor a las células sanas cuando sí hay suero y siguen dividiéndose de forma lineal. Todavía no se ve que se estén estancando en ningún punto. Otra alteración llamativa en el núcleo de las células cancerosas es la alteración de cromosomas, conocida como aneuploidia. Esto se refiere a que, si bien las células sanas tienen un índice de error muy reducido en estos aspectos, las células cancerígenas son muy inestables desde un punto de vista genético y presentan con regularidad esta condición. ¿Esto qué significa? Pues la condición mencionada anteriormente, la aneuploidia, simplemente significa que se presentan números abnormales de cromosomas. En vez de presentarse pares, se presentan tríos, o incluso más que esto, como se puede evidenciar en la figura 16.5, lo que nos hace evidente que las células cancerosas no dependen del contenido cromosómico diploide de la misma forma que sí lo hacen las células sanas. Por ejemplo, las células sanas, cuando presentan un número abnormal de cromosomas, suelen llegar a la apoptosis. Esto no pasa en las cancerígenas. E incluso, como podemos ver en la imagen, puede tener un número muy diferente del número cromosómico original. Por ejemplo, en el caso del cromosoma 16 en la imagen, en vez de tener un par de cromosomas, tiene 5 cromosomas. Algo muy distinto de lo que se espera. Y aún así, la célula no entraría en la apoptosis.
Otra propiedad o característica que diferencia las células cancerosas de las células sanas es que las células cancerosas están protegidas contra la apoptosis. Además de esto, tienen unas altas necesidades metabólicas, evidenciado por el hecho de que dependen de la glucólisis. Si seguimos por este camino, también podemos ver que la tercera característica o propiedad es que en casos de hipoxia, que es bajas condiciones de oxígeno, las células cancerosas activan un factor de transcripción llamado HIF. El HIF induce la formación de nuevos vasos sanguíneos y promueve las propiedades migratorias de la célula. Por último, cuando hay altos niveles de oxígeno, la célula cancerígena sigue generando la mayoría de su ATP por glucólisis, llamada glucólisis aeróbica, la cual puede ser detectada por una PET por ser más rápida que la fosforilación oxidativa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la PET puede detectar la mayor captación de glucosa en la célula y así saber dónde se encuentra el tumor maligno o benigno. Causas del cáncer. Para poder hablar apropiadamente de las causas del cáncer, debemos mencionar a Percival Pott. Percival era un cirujano inglés que detectó una incidencia muy alta entre los limpiadores de chimenea y el cáncer. Y Percival logró concluir que esto se debía al hollín que ellos estaban limpiando de las chimeneas. De ahí, Percival fue la primera persona en decir que factores externos podían afectar a la incidencia de esta enfermedad. Y en este caso los factores serían las sustancias carcinógenas, algo a lo cual también se le agregaría la radiación y diferentes virus y bacterias. Todos estos con algo en común. Los virus, por ejemplo, serían virus que afectan el ADN o el ARN. Y todos estos agentes tienen en común la cualidad de que alteran el genoma. En el caso de los virus que pueden generar cáncer en mamíferos se dividen en virus tumorales de ADN y virus tumorales de ARN, dependiendo del ácido nucleico que esté en el virus maduro. Estos virus generan modificaciones directas o indirectas en el genoma de la célula, causando que una célula sana se convierta en una célula cancerígena. Además de esto, la bacteria presente en el estómago, Helicobacter pylori, causante de úlceras, está muy vinculada con la incidencia de cáncer, ya que datos recientes muestran que muchos de las acciones y las infecciones que se le atribuían a virus y bacterias presentes en realidad en el cuerpo, en verdad están dadas por la bacteria antes mencionada, Helicobacter pylori, y esta inflamación que genera dicha bacteria, algo que además de eso podría promover la incidencia de cáncer. Ahora bien, hay que tener en cuenta también, a la hora de hablar de la incidencia de cáncer, la alimentación. Las personas obesas tienen una incidencia de cáncer mucho mayor que las que no lo son. Y se cree que esto es por la insulina IGF-1 que las personas obesas generan en exceso, y se dice que esta puede contribuir al aumento de la incidencia de cáncer. Ahora, también se cree que la alimentación hipocalórica puede disminuir esta incidencia de cáncer, ya que fue demostrado que en simios logra ese efecto. Comer grasas animales y alcohol aumenta la incidencia de cáncer, pero también puede disminuirse. ¿Cómo se haría esto? Fácil. Consumiendo soya, brócoli o té. Finalmente, los fármacos que reducen los niveles de estrógeno en mujeres o testosterona en hombres también logran disminuir el riesgo de cáncer de mama o de próstata, respectivamente. Y los fármacos antiinflamatorios sin esteroides logran disminuir drásticamente la incidencia de cáncer de colon. Muchísimas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado y, cualquier duda me avisan.